Bueno, la mayoría de los crímenes han aumentado exponencialmente. De hecho, en el último año, más del doble de los de crímenes han sido reportados. O sea, esto es algo que va ocurriendo. Ujú. Y ahora se pone un poquito más complicado con el tema del uso de inteligencia artificial. Claro. En el 90% de los casos, las estafas consisten en utilizar lo que se denomina ingeniería social. Que es la ingeniería social? Es engañar a la persona haciéndole creer algo en lo cual de alguna forma se le termina haciendo entregar, por ejemplo, los accesos de contraseña. Fíjense que aprovechan cualquier situación social, por ejemplo, un préstamo Claro. o algo que el gobierno quiera dar, y llaman por teléfono, te dicen, mirá, vos querés, por ejemplo, acceder a los descuentos ahora que va a realizar el gobierno con la luz, el agua, los impuestos, tenés que simplemente inscribirte y en vez de pagar el 100% vas a terminar pagando el 30%. Preguntan si a uno le interesa, obviamente toman todos los datos de la persona, donde piden, bueno, dónde está ubicado, el teléfono, DNI, el nombre del titular, te hacen sacar incluso una boleta y preguntarte incluso el número de gestión. Y una vez que tienen esos datos te dicen, mira, para verificar esto vamos a estar enviándote un número a tu celular en el cual vos nos tenés que devolver a nosotros para que nosotros chequeemos que realmente hemos estado hablando con vos. ¿Qué ocurre? Y de esa manera identificar tu celular. ¿Qué pasa? Mandan cualquier pedido, o sea, pueden pedir desde de las cuentas bancarias, el restablecimiento de las cuentas bancarias, por ejemplo, del home banking, pueden pedir para restablecer el WhatsApp, pueden pedir, y lo peor de todo es cuando se pide incluso para restablecer un correo electrónico. ¿Por qué? Hoy en día el 90% de las contraseñas quedan guardadas en Internet y de hecho la mayoría queda guardada en el Google Drive, en el Gmail. Entonces, si la persona conocía, el atacante conociera el correo y envía el código de restablecimiento del Gmail, cuando lo abre en una computadora nueva, este puede traer, por la identidad del usuario, puede traer todas las contraseñas que tiene guardadas. Pueden ser de Facebook, Hotmail, Gmail, o sea, incluso contraseñas bancarias. Claro. O sea, puede llegar a traer todo el tipo de contraseñas. Entonces, ¿cómo evitaríamos esto? En todos los casos tenemos que tener el doble sistema de autenticación. ¿Qué significa eso? Que aun cuando yo tenga la contraseña, tengo que poder permitir el acceso, por ejemplo, vía telefónica. O sea, tengo dos métodos. Ellos pueden llegar a acceder a una sesión, pero nunca a mi cuenta. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, todo el mundo asocia que WhatsApp es una aplicación del teléfono. De hecho, todos creen que para tener WhatsApp yo necesito tener un teléfono. Y todos te dicen, me hackearon el teléfono. De hecho, la mayoría de las personas cuando van a hacer la denuncia dicen, me hackearon el teléfono. En realidad, WhatsApp es una aplicación web como cualquier otra, como es Facebook, como Twitter, como cualquier otra aplicación. De hecho, nosotros tenemos nuestro WhatsApp en una computadora como WhatsApp web y no necesitamos un número de teléfono, ni siquiera un teléfono personal. Entonces, es una aplicación de computadora que utiliza al teléfono como una computadora y para verificar a veces los datos se utiliza el identificador del teléfono, pero en realidad todos nuestros datos están en el Google Drive. Entonces, cuando alguien nos roba en el teléfono, si lo perdemos, se nos cae a un lugar, se nos destruye, nosotros podemos recuperar todos nuestros datos simplemente poniendo el correo y la contraseña. Claro. Y traemos todo nuestro WhatsApp, por ejemplo, con todos nuestros datos, con toda nuestra información, con todas las charlas, al nuevo teléfono. Hay que entender este tipo de cosas porque el 90% de las estafas son por ingeniería social. De alguna manera se le trata de que la víctima le diga al atacante cuál es su contraseña o le da mínimamente un acceso. Por ejemplo, cuando se pide el restablecimiento, que le entregue el código de seguridad al atacante. Eso es el 90% de los casos. En la actualidad hay otros casos, ¿sí? Un poco bastante más complejos, que sí ahí incluyen, por así decirlo, un acto de hacking. ¿Por qué aclaro esto? Porque en la ingeniería social no se considera hacking. Por más que todo el mundo lo denuncie como un hackeo, por más que todos digan me hackearon el celular, me hackearon la cuenta bancaria, no es considerado un hackeo. Un hackeo, para eso tiene que ser explotado una falla de seguridad. Hoy en día en determinadas cuentas bancarias o para determinados bancos me ha tocado peritar donde me he encontrado
en situaciones donde todos hablan de un supuesto virus bancario y de hecho te muestran una pantalla como que le queda congelada la computadora y cuando quieren ingresar a su cuenta bancaria les queda congelada la pantalla como en espera y cuando quieren de vuelta ingresar ya las cuentas están completamente vaciadas, o sea, ya han vaciado todo, han modificado todos los datos y generalmente esto ocurre en empresas con cuentas muy grandes, ¿sí? Claro. He visto la particularidad que siempre son cuentas con arriba de 7 ceros, son cuentas generalmente de mucho dinero y cada vez que he tenido que peritar me he dado cuenta que son computadoras que incluso tienen antivirus actualizado, los usuarios jamás entraron a un sitio de phishing, a una página falsa, Claro. Jamás ingresaron a un link o con todos los usuarios me ha pasado que he visto que yo lo he visto pericialmente que eso no ha ocurrido y cuando empecé a ver qué patrones presentaban, hay una técnica que se llama man on the middle, hombre al medio, en la cual determinados atacantes pueden escuchar el tráfico que ocurre en la red y cuando estas personas ingresan lo que hacen es obtienen las contraseñas, le producen un bloqueo a las pantallas y en ese momento con las mismas contraseñas ingresan y roban toda la cuenta, ¿no? ¿Qué hay que hacer cuando pasa esto? Lo primero que hay que hacer es irse a delitos informáticos o cibercrimen, realizar la denuncia y yo quiero que este punto sea tenido realmente en cuenta, es muy importante porque lo que la gente por ahí no sabe o no tiene en cuenta es que no es solamente que le roban la sesión, sino que si alguien entra a mi sesión de WhatsApp y empieza a mandar a mis contactos para poder estafarlos, digamos, ya sea que los estafen con compra de dólares, con cualquier cosa, la persona, el dueño de la cuenta, puede tener un problema legal. O sea, alguien puede denunciarme por estafa o puede denunciarme como que yo soy el que está intentando realizar... ¿Qué podemos hacer? Porque he escuchado muchos casos de gente que por ahí no tiene una respuesta favorable por parte de las entidades bancarias, en el sentido de que si usted habrá dado la contraseña, como la carga de la culpa va hacia el cliente que por ahí en un descuido, ¿no? O fallas también de seguridad de la propia entidad. ¿Qué pasa cuando ocurre ese tipo de situaciones? Lo primero que tienen que hacer es hacer una denuncia al derecho al consumidor. El banco tiene que responder sí o sí ante las víctimas porque el banco es el que tiene que garantizar y asegurar los sistemas de seguridad. O sea, por lo menos tienen que tener un token o algo que cuando la persona, además de ingresar para el restablecimiento de su cuenta, tiene que tener ese token personal para poder realizar transferencias o determinadas Porque a veces acciones. pasa, yo pensaba en la lógica de decir, cuando uno tiene que hacer un reclamo, un banco, lo que sea, te piden tantos datos, un número de documento, para saber que vos sos el cliente, pero para sacar un préstamo de forma inmediata o cosas así, no tiene por ahí tantos vericuetos como para llegar a eso. Bueno, eso es algo que yo lo he planteado muchas veces. A mí me llama poderosísimamente la atención de que permitan la compra de criptomonedas en un banco de China o que no existe, básicamente, o la compra de criptomonedas, de vaciar cuentas completas por criptomonedas un sábado a las 2 de la mañana o un fin de semana sin ninguna verificación. Y cuando vos querés utilizar por ahí tu tarjeta de crédito para comprar algo común, te piden 200 verificaciones. Entonces vos decís, pero ¿cómo? ¿Me pueden vaciar 50 millones en cripto en un banco que no existe, en el cual no me pueden dar datos, pero cuando quiero comprar un electrodoméstico tengo que pedir autorización por todos lados? Entonces, sí, existe realmente en muchos bancos, existe esa incongruencia, existen las incongruencias de que permitan un vaciado de cuenta al toque de haberse pedido un restablecimiento de contraseña. Por lo menos tendrían que tener medidas de seguridad aceptables en el cual si he cambiado por algún motivo la contraseña, no poder realizar durante 12 horas hasta que verifiquen con el usuario real que realmente lo realizó y no poder realizar, por ejemplo, determinados tipos de transacciones. Después es un problema, a ver, la gente... Pero el problema de seguridad lo tiene el banco. Claro, obviamente, pero digo, es un problema para la gente de que encima que le robaron, se le pidieron un préstamo y tiene que estar pidiendo por todos lados que eso se termine, no sé, a la billetera virtual o al banco. Es un petetinar para o sea, doblemente víctima de la persona, ¿no? Y imagínese cuando uno es adulto mayor y claro. Tiene por ahí... Sí, imagínate, a mí como perito me han tocado miles de estos casos
y la mayoría de los casos son jubilados, o son personas, como vos decís, gente mayor que le han robado los ahorros. Y cuando vos decís, bueno, pero no, por eso para mí es tan importante, primero que nada, hacer la denuncia. Muchísimas veces uno lamentablemente va a las entidades que tiene que ir y le dicen, no, mirá, no hay nada para hacer, Claro, sí. no se va a poder hacer nada. Mentira, se puede hacer. Pero primero hay que erradicar la denuncia. ¿Por qué? Porque la denuncia lo primero que hace es, a mí, protegerme legalmente de lo que se puede hacer con mis cuentas. Imagínate que en mi cuenta metan plata una vez que accedieron, porque para colmo uno lo hace en los fines de semana, uno en ese momento no puede anular las cuentas en los bancos, nadie te atiende, quedás en un teléfono, en un bucle infinito hasta el lunes siguiente. O sea, está todo mal en ese aspecto. Y mirá si utilizan, qué sé yo, para pasar por mi cuenta, hacer saltar dinero del narcotráfico o de trata de personas o lo que sea. Quedo implicado en un problema legal. Entonces lo único... Eso ha pasado ha pasado, sí, te por roban una supuesto que cuenta ha pasado. vos, tu dinero pasa en una cuenta también robada y así, Entonces, queda gente en el medio. Entonces lo primero que vos tenés que hacer es la denuncia. Porque es lo que a vos te protege legalmente de que fuiste estafado y que en realidad ya esa cuenta no te pertenece. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es la denuncia. Lo mismo cuando pasan los de los WhatsApp o que le llaman hackeo telefónico. Hay que erradicar la denuncia, porque me ha pasado de mandar personas a hacer la denuncia y que me dicen, no, me dijeron que no, es algo común, es algo normal, no hace falta que haga la denuncia, no hay no van a poder hacer nada. No es así. La denuncia tiene que existir, la persona tiene que salir con el papel en la mano, por eso hago hincapié en eso. Y lo siguiente que tienen que hacer es buscarse un abogado que esté en el tema y empezar con una demanda con la parte de lo que en derecho al consumidor. Claro. Y el banco tiene que responder. Aparte imagino yo que esa plata ni siquiera la tiene el banco, los seguros, todo eso. Los seguros. Y de hecho tienen que hacerlo público, dónde se realizó. Y los bancos tienen que responder porque el banco es el que me tiene que garantizar a mí los sistemas de seguridad en mis cuentas. Así es. Pedro, muchísimas gracias por venir acá con nosotros y contarnos un poco acerca de esto, que es súper actual. La gente por ahí desconoce, no sabe qué hacer ante una vulneración en la seguridad de su billetera virtual, de su cuenta bancaria. Así que bueno, muchas gracias.